Levítico y orándole al Señor para que nos muestre qué Él quiere que estudiemos cuando acabemos Levítico, porque queda poquito. Entonces, llevamos desde 2024, desde el 13 de noviembre de 2024, y yo he crecido mucho de ver al Señor, y de un libro tan actual, como siempre ponemos, ¿no?, en los grupos, un libro tan real, cosas que nosotros no tenemos que hacer, como la que vamos a ver hoy, pero sí detrás de cada una de esas cosas hay un mensaje, y vemos algo sobre Dios, vemos algo sobre nosotros. Hoy nos adentramos al capítulo 25, el año del descanso. Y la verdad que vamos solamente a ver pequeños cuadros, porque si en media hora quisiéramos hacer toda una exégesis de este capítulo, teníamos que hacer una vigilia o más. Así que agradecemos al Señor porque nos deja estar aquí a todos, y por los medios de la tecnología y todo eso. Sabemos que hay hermanos que van en los camiones y por ahí, hermanos que ven mañana, así que la verdad que estamos muy agradecidos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por dejarnos a cada uno de nosotros estar aquí ante tu presencia, Señor, para juntos estudiar tu palabra. Sabemos que no es por nuestra capacidad, sino por ti, porque tú eres un Dios que te revelas, y sabemos que no es por palabras, sino real. Hoy ayúdanos a contemplarte, Señor. Te pedimos perdón si no son gratos los dichos de nuestra boca, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, Padre, pero solamente queremos contemplarte más. Gracias, Señor, a manera personal por la oportunidad de como iglesia que nos das de aprender de un libro tan antiguo, pero tan real, que nos refleja quién eres. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y que podamos verte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la sesión anterior la dejamos donde la dejamos, con aquel hombre apedreado. Son cosas de la Biblia que también tienen su enseñanza, pero lo que aprendimos es del liderazgo de Moisés. No sé si se acuerdan, aprendimos de su liderazgo, y también de la justicia. La justicia de Dios es igual para todos. El hombre de la sesión anterior era extranjero, y al final Dios no hace acepción de personas. Lo que le tocó fue lo mismo que si hubiera sido israelita. Pero queremos avanzar. Dejamos unos versos porque no tenía mucha amiga, que digo yo, y el pastor dice de otras maneras, pero no tenía tanta enseñanza. O sea, ya vamos a escarbar otro texto, otra cosa. Veremos en este capítulo 25 que Dios le da leyes para el futuro. Nosotros tenemos aquí un futuro cercano como Iglesia Camino de Paz. ISP, que le bautizó David cuando vino en el 2022. ISP, ¿no, David? David le puso las siglas, porque nosotros decíamos Camino de Paz. Pues David puso la ISP. Estamos pronto para irnos al local. Y el hermano Joel, como parte del liderazgo, está haciendo un protocolo, ¿qué él dice? Las profesoras de la clase bíblica están haciendo otro protocolo, y estamos organizándonos para el futuro, ¿verdad que sí? Ay, cuando veo la cara del pastor como que me asusta. Es así, ¿no? Porque no podemos, cuando estemos allá, empezar a hacer protocolos, empezar a hacer cosas. No, ya estamos. Hay que prepararse. Pues, nosotros lo aprendemos de nuestro maestro Dios. En este capítulo, Dios le va a decir leyes para cuando ellos estén en la tierra prometida. Ellos no están en la tierra prometida, pero ya Dios está orquestando todo, porque Dios es un Dios de orden, y eso es una de las cosas que aprendemos. Él le dice leyes para el futuro, para ellos, para que ellos administren la tierra cuando llegaran allí. Vamos a hacer la exégesis, vamos a exprimir el texto, y luego vamos a buscar aplicación. De antemano le digo, el texto tiene muchas aplicaciones, muchísimas. Joel, que está con apologética, le puede dar una interpretación, Jacob otra, el hermano otra, pero claro, en media hora vamos a centrarnos en algo objetivo, en una cosa a la vez. Y dice así Levítico 25, del 1 al 7, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es más clara, más dinámica, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso
ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. El descanso del Señor no siempre, es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año. No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Vuelve y lo repite. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo, a tu ganado, a los animales salvajes en tu tierra. También se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Y lamentablemente, el estudio está hecho en la Reina Valera. Así que David, si me puedes poner en la Reina Valera, que es la Biblia que todos tenemos, el verso 3 y el 4. Dice el 3. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus frutos. Y dice el siguiente: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ese es el verso que quería dejar porque hay algo ahí que vamos a ver. Todo el capítulo 25 tiene una línea como una flecha, y es que Dios es el dueño. Y aquí entiendo por qué David dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habitan en él, porque es así, Él es el dueño de toda la tierra. Y eso Él lo dice en el verso 23, 25-23, al menos de la Reina Valera. Vamos a ver esta como dice. Vamos a leer la de la Reina Valera, donde Dios dice: la tierra tiene un dueño. Dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. La tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Eso lo vamos a ver luego. Pero en este verso, es el verso central del capítulo 25, y Dios reclama los derechos de la tierra. Él es el dueño. Él es el soberano, orábamos las mujeres. Él tiene todo dominio también sobre la tierra. Este capítulo trata principalmente del año del jubileo, que le va a tocar al pastor, porque me tocaba a mí, pero un tema muy pastoral, y yo dije, bueno, yo prefiero dar este, que es más fácil, y el pastor el otro. El capítulo habla del jubileo, y luego veremos que el jubileo apunta a Cristo, pero estos versos que yo he leído explican el año sabático. En cierto sentido, es como si el jubileo fuera una extensión del año sabático. Ya cuando la semana que viene lo vamos a entender. Hoy todo lo que hemos leído es el año de descanso. ¿Saben lo que es un año sabático? Yo cuando estaba en la universidad en mi país, yo decía, ay, ¿cómo así? Excedencia, se dice aquí. ¿Cómo así que los profesores, había un profesor muy bueno y todo el mundo quería coger esa materia? Y de repente, no, porque está de año sabático. Yo no lo entendía. Sin embargo, la Biblia lo dice, es un año de descanso. Pero, en este caso, Dios lo usa para la tierra. Vamos a mirar el verso 1. En el verso 1 encontramos la frase o la pista de que Jehová está hablando en el monte Sinaí. Por si se nos olvidó, ellos siguen en el monte Sinaí. ¿Quiénes no sabían eso? Ellos no están en la tierra prometida. Ellos salen de Egipto y tienen ahí un año, y nos repetimos mucho porque es muy importante cuando leemos la Biblia, tener la cronología, el contexto, quiénes son los vecinos, qué está pasando. Si no, por eso es que la Biblia se saca mucho de contexto, porque no miramos la historia, contexto histórico. Entonces, ellos siguen en el monte Sinaí. Hace un año, si viajamos en el tiempo, hace un año estábamos en Egipto, pero ya un año después seguimos en el desierto. Qué mal, que era una cosa para 3 meses, pero siguen ahí. En el texto, ellos siguen ahí, en el monte Sinaí. De hecho, ellos llegan al monte Sinaí en Éxodo 19,
En su casa, léalo. Pero siguen en el monte Sinaí, todo lo que hemos visto en Levítico, todo lo que Jehová habló, Moisés habló, todo eso, está en el Levítico hasta número 10. El libro de Números, 10, según los comentaristas. Luego de Números 10, entonces ellos vuelven a andar. Ellos vuelven y reanudan la marcha y empiezan a caminar hacia la tierra prometida. Eso es solo para que nos ubiquemos en el tiempo, porque cuando leemos la Biblia tenemos que preguntar, ¿por qué dice que Dios está en el monte Sinaí? Pues por eso, porque ellos no se han movido, ellos siguen en el mismo lugar, cerquita de Egipto. Aquí también le queremos, a ver, el pastor me decía, de dejar un consejito para los que quieren aprender a estudiar la Biblia. Y es que nos fijemos en los recursos literarios que se usan para expresarse, que usa Moisés, en este caso el Espíritu Santo, como tú quieras verlo. Hay recursos literarios, recursos del lenguaje que la Biblia tiene, que es rica. Yo recuerdo, tengo una tía que es licenciada en letra en mi país, Cristina, vuestra cuñada también. Y yo recuerdo cuando vine a España en el 2007, que ella me mandó una hoja para mi apoyo devocionales con expresiones, con metáforas, porque como ella es de letras, y yo dije, wow, la Biblia es un libro lleno de cultura, de historia, y también tiene muchos recursos literarios. Aquí hay uno que es muy bueno si tú quieres aprender a usar la Biblia. Fíjense que cuando Dios le dice, cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra deberá descansar. Es como si fuera que la tierra es una persona, ¿verdad? Dios le está atribuyendo a la tierra cosas, como que yo diga, Miriana debe descansar. Y eso tiene un nombre cuando leemos la Biblia. Se lo queremos dejar así como un paréntesis grande, para cuando estemos leyendo, pues aprendamos. Cuando uno estudia, hay dos maneras de ver esto. Una se llama antropomorfismo, que le gusta mucho a Jacob. Esa frase no sé por qué, de una vez que estudiamos en el otro instituto. Y hay otro lenguaje, otra figura de lenguaje que es personificación. La cosa que es el antropomorfismo se usa para atribuir características humanas a Dios. Cuando decimos Dios se entristeció, la mano de Dios, creo que Isaías 66 que dice que los ojos de Dios ven por toda la tierra. Cuando usamos eso, que le atribuimos cosas humanas a Dios, eso se llama ¿cómo? Antropomorfismo. La mano de Dios, Dios se enojó, Dios se arrepintió, y hay que buscarle sentido. Pero hay otra manera, hay cosas que aparecen en la Biblia, como hoy, que se llama personificación, que es cuando a una cosa, en este caso la tierra, se le atribuyen acciones o cualidades humanas, o pueden ser animales o así. Por ejemplo, nos acordábamos en casa de una vez en pandemia que hicimos no sé qué debate era, y buscábamos, ¿en dónde dice la Biblia que los árboles aplaudieron? Y ganó Alberto, porque lo dice en Isaías, no sé si te acuerdas, Isaías 55:12. ¿Los árboles aplauden? No, pero quiere decir que los árboles se movían, Isaías, exactamente, y eso se llama personificación. Pues miren, aquí el Espíritu Santo está personificando la tierra, porque dice, la tierra tiene que descansar, como si la tierra fuera una persona. Es un paréntesis grande, para cuando estemos leyendo la Biblia, nos encontremos con esas cositas, se acuerden de, ay, verdad, miren, en el estudio bíblico me enseñaron eso. Aquí venimos a aprender de Dios, venimos a aprender de nosotros, pero venimos a aprender cómo escudriñar la Biblia, ¿verdad que sí? Y ahí le dejo ese dato porque es muy bueno. Entonces la personificación es esa. La tierra está cansada, se cansa y tiene que descansar. En la Biblia se usa bastante. Pasamos a la otra, que ahí sí, Géminis, me encantó la imagen que me hizo, por fin. Estamos haciendo las paces, la IA y yo. Y ahí se ve la tierra cuarteada, cansada. En la Biblia se personifica mucho la tierra. Se le da forma, atributos humanos. Por ejemplo, dice que la tierra gime, que la tierra sufre. Y ya voy a dejar lo de la personificación. Y vamos a ver lo que hoy vinimos. A ver qué es lo que el Levítico tiene para nosotros. Si cuentan en su casa, la palabra tierra aparece más de 10 veces. A mí me dio 11 veces.
Si vas, yo tengo una Biblia que la rayo, algunos que se sientan por ahí saben mi Biblia cómo está. Entonces tú vas rayando, vas contando, la palabra tierra aparece 11 veces. Y no nos podemos olvidar con esto que la tierra como elemento, la tierra, es parte de la historia humana. O sea, desde que Dios creó, de hecho, Adán lo hacen del polvo de la tierra. La tierra es una cosa que es protagonista en toda la historia de Dios y el hombre. Así que no es de extrañar que en el Levítico 25 Dios le dice, es que la tierra tiene que descansar. O no es de extrañar que aparezca tantas veces. Tampoco la responsabilidad de cuidar la tierra empieza en Levítico 25. ¿Dónde empieza la responsabilidad de cuidar la tierra? Sin ver en Génesis, eso para ver si están atentos. Sí. O sea, hoy vemos a Dios hablando del descanso de la tierra, pero no es la primera vez que Dios hace al ser humano responsable de la tierra. Porque Dios se lo dijo a Adán en el Edén, en Génesis 2:7. La cosa es que en hebreo, según nosotros tenemos comentarios bíblicos en casa, según nuestros comentarios bíblicos, la Strong, o sea, exactamente la Strong, hay como un juego de palabras ahí entre hombre y tierra, y formó al hombre de la tierra. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra hombre es Adán. Dios ahí, bueno, pues Adán. Pero para decir que Dios, para el Espíritu Santo inspirar que formó al hombre del polvo de la tierra, usa una palabra que se parece también a hombre, que es Adamatz. Solamente es para que veamos cómo estamos ligados desde el inicio con la tierra. Para que no nos extrañe lo que estamos leyendo. Estoy haciendo como una base, porque ¿por qué Dios dice que la tierra descanse? ¿Qué nos importa a nosotros? Pues sí que nos importa. Porque lo primero es que el primero que descansó fue Dios, Génesis. Luego hay un descanso sabático para el hombre, y hoy vamos a ver, y estamos viendo que hay un descanso también para la tierra. Así que si vemos el verso 3 y el verso 4, que lo leí 2 veces, así que no lo voy a volver a leer. Dios le dice específicamente que los primeros 6 años, la tierra, los primeros 6, normal, a guardar, a cosechar, a coger las uvas, a coger el olivo, y mucho olivo, porque acuérdense que ellos tenían que llevar aceite. Pero en el año 7, cuando ellos estén allá en la tierra prometida, la tierra tenía que descansar. Significaba que la tierra, a nosotros nos pasó en el huerto una vez, yo no sé por qué, Jacob, que es el que más siembra, porque Abel es más levita. Ay, Dios mío. Ay, yo recuerdo que había un terreno y de repente empezaron a salir, me van a castigar. Cuando de repente empezaron a salir acelgas solas, y yo le dije a Jacob, pero ahí no sembramos acelgas. Hacía 2 años se había sembrado acelga y de repente empezaron a salir acelgas, las mejores acelgas, ¿verdad que sí? Porque la tierra sola cuando descansa, que se deja en berbecho, que se dice, es mejor, y es lo que Dios quería. En el 7º año la tierra tenía que descansar, y eso no significa que no iba a haber actividad, no significa que no iba a pasar nada, que no iban a comer, que no iban a llevar la harina para las ofrendas de pan, que no iban a llevar el aceite. No, era que ellos per se no iban a hacer nada, la tierra sola, pero hay que tener confianza para eso. Porque si a mí me dicen que 1 año sin ir a Mercadona o a cualquier otro supermercado, ¿ustedes se imaginan? Duro, ¿eh? ¿Qué vamos a comer entonces? Todo esto apunta a que ellos tenían que tener una confianza increíble en Dios, porque la tierra igual echa selga allá en el huerto de Jacob, y si no, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero vamos a seguir viendo. Entonces, los 6 primeros años, ¿qué hacían? Sí trabajaban, sí cogían, sí sembraban, talaban, pero el 7º año, nada. En los versos 5, 6 y 7, si lo leemos y sacamos una idea, la idea sería que aunque en el 7º año todo el mundo va a estar de año sabático, hay provisión para todos, porque Dios es fiel. Durante el año sabático o el año de descanso, la tierra no se trabaja,
se descansa la tierra. Nada se siembra, nada se cosecha. Y ahí fue que tuve que, a ver, ayúdame. Yo no lo veo, o sea, como yo no soy del campo, yo no entendía la diferencia entre sembrar, cosechar y eso, que eran otras palabras más raras. Porque aquí la Reina Valera dice, como lo que sale solo. Lo que sale solo solamente tú lo puedes coger, pero ni siquiera pueden vender. Eso fue lo que me explicó Abel. O sea, nosotros en casa discutiendo que la verdad uno aprende mucho en esos coloquios, ¿no? Nada se sembraba, nada se cosechaba y lo que crece solo, para todos. Así que si Joel tiene manzana y la manzana empiezan a echar manzana sola, las manzanas son para todos nosotros. No es de Joel, las selgas no son de Jacob. Un micro por aquí. Y en lo que llega el micro, además de lo que crecía, se debía alimentar a los animales. Hay que tener mucha fe para durar un año así. Pero si Dios lo dice, Dios lo respalda. Qué lástima que Israel no lo hizo. Sí, quería aclarar un poquito ahí. Estas son dos partes, que es la tierra tenía que descansar, o sea, trabajar 7 años y tenía que dejarlo un año para que descanse. Sucede que la tierra se llena de sodio. Y al llenarse de sodio, pues no genera oxígeno para la planta. Por eso cuando se siembra, pues siempre estoy viendo agricultores que van con un tractor, con una ratra atrás, con unos ganchos, para mover la tierra, porque la tierra como que se empegota mucho, se hace terrones y no sube el oxígeno y la planta no desarrolla, pues porque a veces se llena mucho de sodio y al llenarse de sodio, pues por eso es que los agricultores ahora, o sea, no dejan descansar la tierra, pero sí tienen que echarle urea. Es una especie como de abono, aparte del abono triple 15, Uria. tienen que echarle urea para que la tierra se quite esa humedad y entonces pueda oxigenar las raíces para que las matas puedan subir. Ahora mismo los agricultores siempre trabajan, no dejan descansar la tierra, pero tienen que echarle eso para poder producir. Pero en la otra parte del mandamiento divino es que había una dependencia y que el hombre tenía que aprender a depender de Dios. Amén. Aparte de esto. Amén. Y es lo que cuesta. Porque nosotros damos, ahora en nuestro contexto, si nos dicen de descansar, nosotros queremos estar en actividad. Porque en la vida es así. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Entonces voy a hacer un resumen. El año sabático, el año de descanso, era el séptimo, o sea, el número 7. Acuérdense que el 7 es el número de Dios, como dicen, ¿no? Era un tiempo de descanso para la tierra, específico, para la tierra. ¿Qué hacían? Durante ese año, el dueño no debía sembrar ni trabajar la tierra y sus frutos eran para todos, incluidos los animales. Nosotros vamos a quedarnos en el año de descanso y el año de jubileo, que es más extenso, lo vamos a ver luego. Entonces, cada séptimo año, los agricultores de Israel, lo que dice Jacob, debían confiar en esa promesa. Pero hay una promesa aquí. Aquí solamente hay un mandato. Pero Dios es proveedor. Y así pasan muchas cosas en la Biblia, que vemos la promesa y se nos pasa por alto ver al Dios que está prometiendo. O sea, parece muy difícil para un agricultor dejar de sembrar un año, pero tenía que confiar en que la cosecha de ese año iba a ser mejor, iba a ser suficiente para él, para sus ganados y para sus siervos y para sus trabajadores. Y ahí es la cosa espiritual de este tema. Para un israelita que vivía del cultivo como ellos, porque ellos iban a vivir de eso, no tenían supermercado, ellos eran en cierta medida agricultores y pastores de ovejas, ¿no? Pues esto de un año así, podía resultar muy difícil de aceptar. Si nos ponemos en su papel, que es difícil durar 7 años, ¿no? Ahora a mí me dan un año sabático, yo soy súper feliz. Pero en ese tiempo, no, era difícil.
porque implicaba confiar en el Dios que proveería, en el Dios que promete que te va a dar lo necesario. Otra vez al maná. Pues bueno, ellos tenían que confiar. Entonces, este año de descanso tenía ese propósito profundo y espiritual, que el pueblo tenía que depender de Dios. Y Jacob no ha visto la nota de nosotros, pero era eso. Era lo que ellos tenían. Y a nosotros nos falta mucho también de dependencia de Dios. Porque estamos acostumbrados a lo rápido, a lo fácil. Y si Dios me dice que no, es porque Dios no me quiere. Y si me va mal, es porque yo estoy en pecado. Esa es la realidad de nosotros. Pero la realidad de ellos era otra que vamos a ver ahora. Vamos a ver el contexto en que Dios le dice eso a ellos. En la otra diapositiva. ¿Cómo eran los vecinos de Israel? ¿Cómo era el Dios que adoraban ellos? En el año 1600, antes de los tiempos de Moisés, antes de Cristo. Pues uno de sus vecinos eran los que adoraban a Baal, un dios pagano. Ahí está la imagen, ahí está el monte Sinaí, y las otras gente cuchichando de, ay, ese pueblo, ay, oye eso, un año entero sin trabajar. Eso está muy raro, ya me lo imagino yo. Porque claro, cuando tú te plantas, haces algo, siempre hay alguien que va a decir. Si tú dices, bueno, pues yo lo voy a hacer diferente, yo voy a congregarme, si soy soltero voy a buscar una esposa de la iglesia, o bueno, si somos un hogar, pues yo no voy a trabajar en tal horario para congregarme, ¿no? Siempre hay segundas opiniones. Ay, pero los evangélicos sí son, ¿cómo que dicen? Religiosos, radicales, todas esas palabras que dicen cuando tú te plantas, yo no voy a hacer eso. Pues imagínense lo que decían los filisteos, los cananeos, los heteos, toda esa gente, todos los feos por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque ellos adoraban al dios Baal, justamente el dios de la fertilidad y la cosecha. El trabajo de Baal, el falso dios en minúscula, era justamente eso, que la tierra diera mucho fruto, pero Baal no era Dios. Yo sé que la gente de ese contexto no lo entendía, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Cuando Dios le pone esta ley, Dios le dice, van a descansar un año, la tierra va a descansar un año. En última instancia, también Dios le está diciendo, a ver, ¿ustedes confían en mí? ¿O son como los otros que confían en Baal? No sé si me están entendiendo. Porque los de Baal tenían que trabajar, tenían que sembrar, porque si no, ellos estaban mal con Baal, con ese Dios falso que ellos creían. Sin embargo, el Dios de Israel le dice, no, yo soy Dios todopoderoso, no siembren. Ya verán cómo va a ser así de acelga, así de manzana. Se me acabaron los frutos. Así de melocotones, sin sembrar, hasta azúcar de caña, caña de azúcar, de todo, hasta chía, de todo. Puerro, cebolla, así, sin sembrar. Vamos a darle un aplauso a ese Dios. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Dios no les da temor, a él no le tiemblan las rodillas, porque van a durar un año sin agarrar una asada, sin hacer un hoyito y sembrar 5 alubias. Va a salir la alubia, va a salir el arroz, va a salir todo, porque Él es que está mandando. A Dios no le da nada de temor. Él ordena que la tierra descanse, enseñándole que Él era el proveedor y que Él es el dueño. Y si Él le dice a esa tierra, va a salir lechuga, y yo he visto a mi esposo y a Jacob sembrando la lechuga, es hermoso, pero hay que sembrarla. Pero ellos iban a comer lechuga, ellos van a comer todo, porque el Dios que formó la tierra se iba a encargar de que la lechuga saliera sola y que todas las cosas salieran solas. Pero para eso hay que tener confianza. Queríamos que vieran ese contexto, porque cuando leemos la Biblia a veces como que no vemos eso, pero eso es lo que estaba pasando. Una de las cosas que Dios quería haciendo esa ley era que yo soy suficiente. Él estaba diciendo en otra palabra, un año, 365 días de suficiencia, de fruto solo. Entonces ellos estaban siendo desafiados. Israel estaba siendo desafiado. Moisés, Aarón, toda esa gente a confiar en Dios. Como nosotros. ¿En qué eres desafiado? ¿En qué estás siendo tú desafiado a confiar en Dios? Siempre estamos en desafío. Yo siempre le digo a Abel, ay, pero ¿por cuándo vamos a dejar de estar en jaque mate?
Y claro, vamos a estar a dejar de estar jaque mate, porque a mí me gustaba el ajedrez, aunque ya no sé jugar. Y tienes al rey, y tienes un alfil, y tienes un caballo, y todo el mundo, y tú estás jaque mate, jaque mate. Pero no pasa nada, estás en el tablero del dueño de la tierra. No pasa nada, tenemos que seguir confiando. Siempre somos desafiados. ¿Qué estudio? Que no estudio. ¿Qué trabajo? Que no trabajo. Mis hijos se casaron, no se casan. Me hago mayor, no quiero. Soy joven, quiero ser mayor. Siempre estamos con desafíos. Pero una cosa tenemos todo en común. Tenemos que confiar en el dueño de nosotros, en el dueño de la iglesia. Él siempre tiene provisión, él siempre tiene cuidado. O sea, yo no sé cuál es el desafío del pastor, me imagino. Yo no sé cuál es el desafío de Alaya, que es una de las más pequeñas, o de Grace, que es ahora subirse en esa silla. Todos estamos siendo desafiados, pero tenemos a un Dios que provee. Los niños pequeños son suicidas, pequeños suicidas. Ese es su desafío y para los papás. Bueno, volviendo al capítulo, hay una enseñanza espiritual. La tierra no pertenece al hombre. La tierra no pertenece a Baal. La tierra pertenece a Dios. Y durante 365 días, Él proveerá y Él sustentará. Es lo que está pasando en Levítico 25. Los agricultores tenían que reconocer que eran administradores. O sea, tú tenías tu parcela y tú vivías de eso que tú sembrabas, de ese arroz, de ese trigo, de ese fruto para olivo. Pero tú eres un administrador, eso no es tuyo. Y es lo que vamos a ver la semana que viene con el año del jubileo. Que ahí va a haber libertad, que va a haber liberación, pero bueno, eso es un spoiler. Los agricultores israelitas tenían que reconocer que cada fruto viene de las manos de Dios. Y por eso tenían que durar un año descansando la tierra. Esto nos enseña a nosotros hoy, 2026, y a ellos a no vivir con ansiedad, ni con incredulidad, sino confiar en la provisión diaria. ¿Mañana qué vas a hacer? ¿Mañana qué vas a hacer? No lo sabemos, porque cada día tiene su afán. Yo cuando anoche me acosté, le presenté a Dios mi agenda, mis cosas. Mi agenda es muy tranquila. Pero cuando yo me levanté a las 7, Irene estaba enferma. O sea, nosotros estaba malita, que no sé qué. Nosotros tenemos una agenda, pero tenemos circunstancias. Lo que no podemos dejar de hacer es confiar en el Dios que es el dueño. Así que, hermanos, como el sábado semanal daba descanso al hombre, eso lo vimos en otros capítulos, el descanso de la tierra le daba descanso a la tierra, ¿verdad? Y ambos descansos eran tiempos para adorar a Dios, para confiar en Dios. Eran tiempos para vivir de lo que salía de la voluntad de Dios. Si es acelga, si es manzana, si es trigo. Y tenemos que aprender eso. El séptimo año, ese año de descanso de la tierra, era como, para mí, a mi modo de ver, como una prueba. ¿Confías o no confías? Pero Dios lo prometió. Y ahora vamos a ver todo esto de Levítico. Ya sabemos qué era el año sabático. ¿Qué era el año sabático? ¡Wow! Un aplauso a esos muchachos, están hoy. ¡Wow! El caramelo, el pastor le va a dar caramelos. El pastor trajo caramelos para todos. Si le gusta el descanso. Sí, es que está bueno el tema, ¿no? Yo también quiero un año de descanso. Jesús cumple el papel del año sabático. Jesús es el año sabático. Jesús es el año de descanso. Él es esa provisión. Él es el descanso sin importar nuestro estatus. Fíjense que en el verso decía que la tierra iba a dar sola, fruto sola. Iba a salir solo sin que nadie lo sembrara. Y ese fruto, ¿quién iba a comerlo? Decía, tú, tu siervo, tu familia, tus animales salvajes, de ese fruto. Sin importar estatus. De ese fruto iba a comer el esclavo y el dueño. Ese año no había, bueno, es que yo soy el príncipe de la tribu de Manasés y yo tengo que comer más. O, no, en la casa del sacerdote, que no sé qué, no. Ese año todo el mundo era igual. El año de descanso. Asimismo Jesús. Jesús vino a traer salvación a gentiles y a judíos. Y ahora todos somos iguales.
Ya no hay pequeño, ya no hay grande, ya no hay libre ni esclavo, no hay mujer, no hay hombre. Jesús es nuestro año sabático. También, hermanos, como el fruto de la tierra salía solo, voluntariamente, y alimentaba a todos, Jesús voluntariamente dijo, aquí estoy, envíame a mí. No sé si entienden, así como salía solo, y también Él es el pan de vida. En Isaías 6:8, cuando dijeron, ¿quién irá? ¿Quién irá? David, si me lo puedes poner. Así como ese fruto que salía espontáneo, cuando oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Espontáneamente Él respondió, aunque ahí es Isaías, pero sabemos que Jesús también, aquí estoy, envíame a mí. Por eso Jesús es nuestro descanso, porque Él nos trajo perdón. Isaías 53 dice que Él es el siervo voluntarioso y que en su voluntad todos nosotros hemos sido prosperados. Así como esos frutos salían solo, yo me imagino a la semilla brotando así, alabando a Dios, eso es sola, obedeciendo, porque además en Génesis 1, Dios le dijo a la tierra, tienes que producir, y ese año la tierra estaba obedeciendo a Dios, así como alabándolo en libertad. Pues Jesús también vino a morir por nosotros libremente, nadie lo obligó. Yo siempre, con la gente que hablo más cercana, siempre no tiene gente más cercana, digo, ¿qué cosa? Podían mandar a Miguel, podían mandar a Gabriel a morir, o a cualquier ángel, pero vino Jesús, Él mismo se ofreció. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice que Él es el descanso. Él extiende una invitación a descansar en Él. Y eso ya no es un descanso para la tierra, es un descanso para nosotros. Cuando dice, vengan todos los que llevan cargas pesadas y mucha carga, que yo le hago descansar, porque Él es el año de descanso. O sea, vengan, yo soy ese año número 7, donde tú dejas todo. Él es nuestro descanso. Hoy, en lugar de simplemente guardar un descanso para Jehová, ya sea de nosotros, ya no guardamos descanso de la tierra, casi nadie. Jacob dice que los agricultores usan químicos. En lugar de guardar un descanso para específico, tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón que confía en su gracia, un corazón que disfruta su paz y un corazón que sabe que su provisión transforma vidas. Ese es el verdadero descanso. Por eso podemos afirmar que Jesús es nuestro año sabático. La otra palabra que se usa ahora es, cuando en una empresa, excedencia. Él es como tu excedencia. Ya nosotros no somos hijos del pecado. Nosotros hemos descansado de eso. Hay una frase de John MacArthur que nos gustó en casa. Vamos a leerla, atención. Vamos a leer esta frase de MacArthur. Dice, descansar puede significar recostarse, estar atento, estable, seguro. Ya no hay que ir de un lado para otro con frustración ni dar vueltas en círculos. El descanso de Dios, en el descanso de Dios estamos establecidos para siempre en Cristo. Ese es el descanso del cristiano. Algunos de los creyentes más fieles de Dios son las personas más ocupadas, a los que más trabajan y a veces incluso las más afligidas que se pueden imaginar. Sin embargo, ellos, esos que trabajan mucho, también están en el descanso de la salvación. Y descansar no es inactividad. Fíjense que la tierra iba a descansar y yo le decía, a ver, qué paradoja. Hay muchas paradojas de Dios que tú no la entiendes. La tierra iba a descansar, pero iba a seguir produciendo. Entonces, ¿cuál era el descanso? Hay mucha paradoja la paradoja de ¿qué vamos a comer? Sin embargo, no es paradoja, es que confiemos. Es que confiemos. Descansar no era, bueno, no hacemos nada como cuando estás de vacaciones. Era ese tiempo usarlo para confiar en la provisión de Dios. De hecho, me parece que Deuteronomio 15, que leí anoche, que en el año sabático y en el jubileo, ellos tenían que aprovechar para leer las leyes. Dios le dice, aprovechen para que lean las leyes. O sea, no era un año de, uy, qué bien, somos felices, comemos perdices.
Era un año para contemplar a Dios. Por eso esa cita de MacArthur. Hoy el desafío es que seamos capaces de ver si manejamos bien las cosas que tenemos. Dios le da esa ley, a ver si ellos eran capaces de decir, vale, me voy a quedar un año así, viendo que las selgas crecen solitas. Y yo me imagino a Jacob allá con la ropa que usaban donde Moisés. Imagínense, vamos a imaginarnos a Jacob. Y Jacob en el huerto de Jacob así, con esa ropa. En serio, Ramona, que yo no voy a arar la tierra. Pero ustedes se imaginan qué impotencia. Porque el primer año, el segundo año, aleluya, no tengo que trabajar. Pero 365 días dependiendo de Dios, porque a lo mejor un día llovía mucho y no había selga, o a lo mejor había sequía y no había lechuga. Había que seguir confiando en Dios. Está dejando de cansar. Y la pregunta es esa: ¿nos poseen nuestras posesiones al punto que nos hacen depender de ellas y tenemos miedo a perderlas? O nosotros poseemos las posesiones, lo que tenemos, o ellas nos poseen. Israel tenía aquí el privilegio de decir, la tierra es de Jehová y la tierra no nos posee. Y este año, tranquilitos. O vivir en ansiedad. Y mañana, ¿qué como? Y habrá manzana, y habrá selga. Cuando hay ansiedad, en esos casos es porque la cosa que tenemos, las cosas que nos da Dios, como la tierra, nos poseen. Pues entonces el trabajo te posee, pues entonces un noviazgo te posee, pues entonces un matrimonio te posee y ya tú no tienes tiempo para más. Es lo que le pasó a Israel. ¿Saben qué? Dios le dio estas reglas, estas leyes para que dependieran de Él, para que fueran diferentes, y el pueblo de Israel no cumplió ni el año sabático ni el jubileo, y por eso se fueron al cautiverio de Babilonia. Eso lo encontramos en 2 Crónicas, pero eso lo vamos a ver la semana pasada. La pregunta es esa de reflexión. Lo que yo tengo, ¿me posee? O sea, yo no voy a dejar de descansar en Dios. Yo no voy a descansar porque yo tengo que estar en actividad, que fue lo que pasó con Israel. Es muy triste, porque ellos no confiaron en que Dios le iba a proveer un año entero. ¿Me poseen mis posesiones o yo las poseo? Y ahora sí, nos ponemos de pie y vamos a meditar en esta última pregunta. ¿Somos buenos mayordomos de lo que Dios nos dio? En el caso de ellos era la tierra. Pero ¿qué te ha dado Dios a ti? Para que uses con responsabilidad, reconociendo que todo viene de Él. Y es ahí cuando tenemos que meditar. Las cosas que tenemos, ¿las usamos para Dios? ¿Nos poseen o qué? ¿Somos buenos mayordomos? Somos buenos administradores. Ellos tenían un desafío. Ellos tenían que dejar el descanso de la tierra y depender de Dios. Igual nosotros. Y eso significa que tenemos que ser buenos administradores. Así que le voy a pedir al pastor que venga para que haga esta reflexión final. Porque estamos estudiando Levítico no para, ay, qué bueno, mira, el año del descanso era esto, aquello, lo otro. Estamos leyendo Levítico para aprender de Dios, un Dios que le interesa que descansemos, pero que aprendamos dependencia y aprender de nosotros. Nosotros somos duros para ser dependientes. Israel no pudo. Así que le dejo al pastor para que haga la reflexión. Muchas gracias, hermanos.